Este video se presenta ejerciendo nuestro derecho a opinar, a pensar, a analizar, el derecho que todo ciudadano tiene. No tiene bajo este concepto ningún interés de agravio, de ataque, ni siquiera de apoyar políticamente a ningún partido, simplemente una visión ciudadana para los ciudadanos. El secuestro del jefe Diego, construyendo un candidato. Cuando analizamos las causas o las posibles causas que llevaron a los supuestos secuestradores a privar de la libertad a Diego Fernández de Ceballos, es posible que salten muchas dudas entre muchos de los ciudadanos que hemos visto y seguido esta noticia. Resulta un poco inverosímil la manera en que ocurrió desde el primer minuto que se supo de este asunto el secuestro del jefe Diego. Resulta inverosímil porque parece ser que los secuestradores nunca analizaron o no previeron algunos aspectos tácticos básicos de un secuestro de alto perfil. Por ejemplo, el hecho de haber sido secuestrado a las puertas de su rancho, sin considerar que para llegar a dichas puertas hay una larga extensión de zonas de maizales, solitarias, por donde no transita ninguna autoridad, por donde no hay personas que pudieran haber presenciado el secuestro y por lo tanto identificar a los secuestradores o dar pistas de los mismos. ¿Por qué secuestrar al jefe Diego justo en las puertas de su rancho? Esta es una pregunta que resulta importante que el mismo jefe Diego pudiera responder. ¿Por qué los secuestradores iban a interceptarlo justo en la puerta del rancho donde podría ser fácilmente liberado por sus empleados, guardaespaldas o personal que simple y sencillamente presta algún servicio para este funcionario? Resulta increíble pensar que secuestradores que llevan meses con el plagio de una persona de alto perfil no se tomaran ese mismo tiempo para analizar las mejores circunstancias para secuestrarlo. ¿Puede ser entonces que estamos ante la creación de un futuro candidato ideal para el Partido de Acción Nacional? ¿Puede ser esta una medida desesperada del PAN? El secuestro de Diego Fernández de Ceballos va a dar mucho que hablar sin duda alguna, no solamente por el personaje involucrado, sino por todas las circunstancias que rodean el propio secuestro. Por supuesto, habrá muchas preguntas que se quieren hacer, muchas de ellas se las tendrán que guardar muchos reporteros. Los ciudadanos solamente nos quedaremos quizá con especulaciones, algunas de ellas infundadas, otras muy fundadas, pero lo cierto es que hay demasiadas cosas que no cuadran en el secuestro de un personaje de alto perfil. Primero, tendríamos que analizar la manera en que negociaron los secuestradores, mediante una serie de comunicados públicos, a la manera justa en que lo hacen los grupos subversivos, es decir, la guerrilla. Pero aún así, la guerrilla no trabaja de ese modo, no se comunica como ellos se comunicaron. Un aspecto que llama mucho la atención fue la anunciada liberación del jefe Diego hace unas semanas, antes de que se diera su verdadera liberación, que publicó en primeras planas el periódico Universal, y que después la propia familia, que fue la que informó de esta supuesta liberación, se retractó. Simplemente dijo que no había ocurrido, lo cual provocó en el periódico Universal que ellos hicieran una serie de aclaraciones bien merecidas para sus lectores y una postura firme y clara por parte de esa casa editorial. El informante de esa liberación era un miembro de la familia de Diego Fernández de Ceballos, por lo tanto era confiable la información y valía la pena considerarla para publicarla. El hecho de que se desmintiera desde la misma fuente, es decir, la familia, puso en una situación un tanto delicada la imagen del diario, que supo correctamente corregir al explicar la manera en que se habían hecho de la información que anunciaba de la ya liberación del jefe Diego. El hecho de que se dieran estos acontecimientos particulares, así como la manera en que se presentaban las imágenes del jefe Diego con cartas escritas de puño y letra supuestamente de él, y la manera en que se anunció incluso en una larga carta por parte de este supuesto grupo, que además no se conoce ningún antecedente previo del mismo grupo, llama la atención entonces que se esté hablando de un secuestro con fines políticos, fines perseguidos por supuesto por adversarios quizá del PAN o adversarios del mismo jefe Diego. Por donde quiera que se analice, resulta bastante extraño que un grupo guerrillero de cualquier nivel sea tan torpe para manejar algunas circunstancias, sea tan tibio para expresar sus ideas y no tenga una lógica o contenido concreto sus mensajes, sus misivas, que es como suelen comunicarse los grupos subversivos. La guerrilla se ha caracterizado no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo, en ser muy clara y precisa en sus pretensiones, demandas, incluso en sus acciones. En este caso en particular, da la impresión que se quiere hacer creer que se trata de un grupo subversivo,
cuando en realidad podría tratarse incluso de aliados que han trabajado para construir al próximo candidato del PAN hacia las elecciones del 2012. ¿Será acaso esto una medida desesperada para construir un candidato ante la falta de una imagen de candidato en el Partido Acción Nacional? Eso lo resolverá el tiempo, lo podremos comprobar con las acciones y los discursos. Por lo pronto, llama mucho la atención que el jefe Diego se presente bien peinado, inmaculado, pero eso sí, una larga barba se deja ver en las primeras imágenes que circularon en medios de comunicación. Una barba que lanza un mensaje. Sí, estuve secuestrado. Sí, me privaron de la libertad y aquí está la evidencia, la larga barba que presentó. Pero no se le ve el desgaste físico y emocional que presentaría normalmente un hombre de su edad tras un largo secuestro de 7 meses. Incluso para una persona joven resultaría terriblemente desgastante un evento de esta naturaleza. ¿Cómo es posible que alguien con la edad que presenta el jefe Diego pueda de esta manera tan clara mandar mensajes y discursos que ya empiezan a tener un aroma a política, a campaña? Esto, repetimos, lo hacemos con la libertad que tenemos como ciudadanos a pensar, a opinar y expresarnos. No dudamos que en un momento dado efectivamente estemos frente a una víctima, pero sería bastante sospechoso ver a esta víctima ahora proclamándose como candidato rumbo a las elecciones de 2012 y ofreciéndonos esa gran respuesta como víctima del delito para ahora sí combatir con mano dura la delincuencia. ¿Será esa la estrategia que están siguiendo?